También le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial. Ya ha estado por acá, pero hoy está de regreso. Vamos a traer aquí al estudio a el padre Byron desde el campo misionero. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? José, ¿qué tal? Qué gusto. Pues por aquí, como dice, desde Campo Misionero, me encuentro en una montañita aquí en el Mozote, un lugar de El Salvador. Pues aquí también muy agradable siempre recibir tu invitación y ahora con mucho gusto poder colaborar un momento y con todos los que están por aquí ya conectándose, ¿no? Pues muchas gracias, padre. Gracias por haber acomodado todo. Este programa lo tenemos planeado ya desde antes, pero como ya lo mencionó el padre, él anda de misión, está en El Salvador y me dijo, no te preocupes, lo vamos a organizar, lo vamos a arreglar. Y gracias, padre, por haber hecho el esfuerzo y acompañarnos desde el campo misionero en El Salvador. Qué hermoso nombre, ¿no? Qué Así es. bonito nombre tiene esta nación, ¿no? El Salvador. Ujú. Así es. Muy bien, pues vamos a comenzar. A ver, si no se me olvida nada, siempre mi esposa me ayuda. Sharon, ¿hay algo que se me esté pasando por ahí antes de irnos a las preguntas? Yo creo que no, ya estamos listos y ya tenemos preguntas. No, esa Sharon es buena para buscar preguntas. Perfecto. Pues nosotros ya nos hemos encomendado a Dios y a su gracia fuera del aire. Padre Byron, ya nos dirigió en oración. Así es de que, hermanos, ustedes también encomiéndense al Señor. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. A ver, Sharon, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos una pregunta de Mr. C. Dice, hola Sharon, tengo una pregunta. Ojalá la pudieras hacer llegar a José y al padre Byron. He visto discrepancia entre apologistas. ¿Está bien utilizar el término excomulgar cuando la persona ya ha muerto? Ok. Si entendí bien, la pregunta es si se puede excomulgar a un ser humano que ya ha partido. ¿Cómo ve, padre? ¿Qué nos puede comentar? Bien, bueno, primero habría que entender el sentido de la excomunión, ¿no? Y entonces, sí, aquí hay a veces una confusión porque hay personas que piensan que la excomunión implica eh, inmediatamente, ¿no? Como condenación al infierno, ¿no? Entonces hay que entender la excomunión como un desmembramiento de la Iglesia Católica a nivel constitucional o institucional, ¿no? Entonces sabemos, según la doctrina católica, hay iglesia visible y hay iglesia invisible. Entonces, la excomunión aplica a todo aquello que se refiere a la iglesia visible, a la parte exterior, a la parte jurídica, ¿no? Entonces, una persona que está en excomunión, por ejemplo, se puede salvar inclusive, por supuesto que sí, porque puede ser que haya roto con la obediencia con el Papa, que haya roto con la doctrina o algún pecado grave también, ¿no? que hay dentro de la Iglesia Católica, como por ejemplo la excomunión late sentencia es el aborto, excomunión late sentencia también es cuando un obispo intenta ordenar a una mujer sacerdotisa, ¿no? Cuando por ejemplo alguien hace algo en contra de la Eucaristía, un sacrilegio con intención, ¿no? Entonces, o profanación. Entonces aquí hay excomunión. Pero eso no significa que, porque está excomulgado, ya significa que se va a condenar. Porque hay quienes han sido excomulgados, pero que íntimamente, privadamente, pudieron haberse arrepentido y que no lo sabemos, ¿no? Y que sencillamente, pues al hecho de hacer este acto de arrepentimiento, pues pueden llegar a la salvación. Y hay otros que a buena conciencia, ¿no? Han sido excomulgados, pero ellos por un error de entendimiento puede ser, ¿no? Por ejemplo, la herejía, una herejía persistente, ¿no? Por error de entendimiento y siendo fiel a su conciencia, se salen de la iglesia, quedan excomulgados y que sin embargo puede ser que tengan una vida también ejemplar, inclusive también una vida de gracia, pero que esto no está absolutizado o definido solamente por la excomunión. Porque, repito, la excomunión tiene que ver con el vínculo jurídico institucional con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, si se puede excomulgar a alguien o que, por ejemplo, quitar la excomunión primero, que tenemos ya un ejemplo de esto, ¿no? Con Lefebvre, él fue excomulgado de la Iglesia Católica, pero porque luego ordena a alguien, a un sacerdote, a otro, también a un obispo. Entonces, esto lo enmarca dentro de la excomunión. Pero luego se puede levantar la excomunión, inclusive ya después de muerto. ¿Por qué? Porque no se hace otra cosa que a nivel constitucional, institucional, jurídico, pues
determinar que esta persona no está más dentro del apartado jurídico de la iglesia y del tiempo y de la historia como una persona excomulgada, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, tiene que ver con una cuestión más constitucional e institucional, ¿no? Ahora, tampoco hay que tomarlo como muy a la ligera, porque alguien podría decir, bueno, pero solamente es una excomunión y yo puedo íntimamente vivir mi relación con Dios, ¿no? Eso no es tan fácil, ¿no? Cuando una persona queda excomulgada normalmente es porque realmente ha hecho algo gravísimo, ¿no? Y que si sigue así, si persiste en esto, ¿no? Probablemente podría ir en vías de condenación, ¿no? Entonces, si hay una unión entre los dos, hay una especie de lo que se conoce como anatema, ¿no? Sin embargo, no es absoluto, porque hay un estrato en el que solamente Dios conoce el corazón y la conciencia de cada persona. Entonces, se puede dar esto de levantarles comunión. Sí, lo que no he conocido yo hasta ahora, pero se podría dar tranquilamente, no tengo el caso en mente, pero se podría dar también que se pueda excomulgar a alguien después de muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque jurídicamente se podría poner, ¿no?, que en la historia esta persona se ha descubierto que ha cometido, por ejemplo, tal pecado que implica excomunión, ¿no? ¿Podría ser eso en teoría? Pues por supuesto que sí, ¿no? Sin embargo, no conozco un caso específico. Más o menos sería como la respuesta amplia, ¿no? Sí, ya veo. De hecho, esta pregunta, padre, me la hicieron recientemente. Ya veo que yo hice un prefacio y dije, miren, esto tiene que ver con derecho canónico. Esto es muy complejo. Por eso hay abogados. Aquí en mis manos tengo algo que utilizan los abogados. Wow. Es el comentario exegético al derecho canónico, para que vean que no estamos así como que inventando o exagerando cuando decimos que esto es muy complejo, pero yo creo que esta respuesta puede definitivamente ayudar a la persona que ha hecho la pregunta, ¿no? Gracias, padre, por estos comentarios. Sharon. Sí, tenemos más preguntas. Tenemos una aquí de Erenia. Dice, tengo una curiosidad. ¿En la línea protestante no hay santos? Qué interesante. Interesante. A ver, parece que todas como que dicen, mira, el padre Byron va a estar aquí. Vamos a aprovecharnos del padre Byron. A ver, padre Byron, vámonos por vámonos. Usted tiene aquí el privilegio del invitado. Wow, sí, son preguntas muy interesantes y que se implica, ¿no? Implica que la persona tenga una visión profunda de la iglesia, ¿no? Lo que significa ser iglesia, ¿no? Entonces, siguiendo con el mismo sentido, ¿no? Siguiendo con el mismo sentido de la iglesia visible y la iglesia invisible, hay quienes, y esto inclusive ya viene desde los padres de la iglesia, cuando hablaban de las semillas del verbo, San Agustín también hablando de aquellos cristianos, ¿no?, que viven como cristianos, pero que no están todavía dentro de la iglesia católica, ¿no? Entonces, esta visión, ¿no?, de el cuerpo místico de Cristo, que abraza también, inclusive, aquellas personas que institucionalmente no están dentro de la iglesia católica, pero que son sostenidos por la gracia de Cristo y a través del bautismo se han hecho realmente hijos de Dios, pues pueden llevar una vida de santidad, pueden hacerlo. La cuestión está aquí en lo siguiente. La iglesia católica pone o declara santos, ¿no?, a quienes sirven de ejemplo y de edificación para los miembros de la iglesia. Y como una persona que puede ser muy santa, digamos, en una denominación protestante, digamos, que puede llegar a tener una vida muy virtuosa, quizá ejemplar, ¿no?, en cierto sentido, pero como no está en comunión con la iglesia y tiene allí algo que no le deja como ser realmente un ejemplo de vida católica, ¿no?, cristiana, entonces la iglesia no podría normalmente, ¿no?, decir vamos a canonizar a un cristiano, a un evangélico, por ejemplo, porque no sería un ejemplo, ¿no? Entonces las personas dirían, pero bueno, da lo mismo ser católico que evangélico, ¿no? Es clarísimamente que no da lo mismo, ¿no? Para que una persona, vamos a poner la teoría, para que una persona no católica llegue a ser santa, implicaría que esta persona está realmente convencida, ¿no? Realmente convencida por todo lo que ha visto, estudiado, ¿no?, que donde está la verdad. Y atención a esto. Yo he conocido en la historia, por ejemplo, ahora quiero mencionar al hermano Roger, ¿no? El hermano Roger es el fundador de un grupo ecuménico llamado TC, es un francés, y él es una persona muy santa, ¿no? O sea, pero muy, muy santa. Yo creo que realmente él era santo, ¿no? Pero era evangélico, ¿no?
Entonces, sucede que el hermano Roger, en ese camino de conocimiento del Señor, llegó un punto en el que veía él que cada vez más su corazón le pedía vivir como católico, ¿no? Y entonces comenzó a vivir un proceso de irse al catolicismo internamente, privadamente, ¿no? Inclusive él hacía algo que, bueno, eso habría que estudiarlo un poquito mejor, ¿no? Yo no me meto en esto, pero él se confesaba, ¿no? Se confesaba y hasta recibía la comunión, pero a escondidas, ¿no? No lo hacía públicamente porque todavía estaba en ese proceso para cambiarse, ¿no? Pero él murió como evangélico en papeles, ¿no? En cuanto a la profesión de fe, digamos, por lo menos exterior, ¿no? Ya dentro del corazón era otra cosa, ¿no? Entonces él estaba en ese proceso, ojo, atención, evangélico, ¿no? Y llega un momento en el que él dice, internamente veo que lo que me hace falta aquí como evangélico, por ejemplo, es la Virgen María, la Eucaristía, la intercesión de los santos, ¿no? Entonces, sobre todo la Eucaristía, la misa, él encontraba ahí todo esto, pero decía, no puedo hacerlo todavía. Si es que lo hago, no va a ayudar a todos los hermanos que están aquí a mi lado y tengo que hacer un proceso con ellos para que también vayan como comprendiendo. Entonces, no es fácil como dar enseguida el paso, pero en este caso, ¿no? Él determinó, voy a hacer este proceso. Pero sucede que un día, mientras estaba en la capilla orando, vino una señora que sufría de esquizofrenia y lo acuchilló y lo mató, ¿no? Wow. Y entonces murió como evangélico en teoría, ¿no? Pero él ha tenido una vida de búsqueda de la verdad sincera y todo, de amor impresionante, ¿no? Entonces no me sorprendería, ¿no? Que la iglesia, como profundizando en la vida de él y todo esto, ¿no? Aun cuando representa a la línea evangélica, pudiese algún día decir, bueno, pero por lo menos es un hombre muy ejemplar. O sea, en general, por supuesto que sí, la iglesia lo reconoce así, ¿no? Los papas también lo han citado en algún momento, ¿no? Sin embargo, para ya proponerlo como santo para canonización, para que sea un ejemplo de vida cristiana, podría ser si es que se hace un buen discernimiento. En los otros casos en los que quizá no hay un deseo de acercarse a la Iglesia Católica porque está completamente convencido de que esto es lo que tiene y su entendimiento hasta ese punto ha llegado, puede ser por limitaciones, puede ser por una certeza errónea, pero invencible de superar, ¿no? Por las situaciones contextuales en las que se encuentran, ¿no? Entonces puede ser que sí haya en teoría esto, hay que decirlo que sí, pero hasta la fecha pues no se ha dado un caso en el que se pueda presentar como un ejemplo de vida cristiana, ¿no? Y por último, entonces decir que seguramente hay ya en este momento protestantes evangélicos que se han salvado y que ya han pasado por el purgatorio y que deben estar en el cielo, definitivamente, ¿no? Entonces ya deben estar en el cielo. Esas personas ya son santas, pero no están canonizadas porque también dentro de la Iglesia Católica hay muchísimos otros santos que no están canonizados porque no se tiene un registro de su vida desde el principio hasta el fin y no siempre pues han sido un ejemplo para la vida cristiana, ¿no? Entonces la Iglesia Católica mira todo esto. ¿Por qué digo que aun cuando sean santos no han sido un ejemplo para la vida cristiana? Porque puede ser que hayan vivido una vida muy ejemplar, pero que no hayan sido aquí en la tierra todavía lo suficientemente ejemplares, virtuosos y santos probados, y entonces ya cuando pasan por el purgatorio y van al cielo, ya en este momento entonces ya serían pues santos de la iglesia, ¿no? O santos de Dios, ¿no? Santos de la iglesia igual, porque la iglesia de Cristo, o la iglesia que Cristo ha fundado, subsiste y es la iglesia católica, ¿no? Amén. Entonces digamos que en el sentido, la canonización es algo muy formal, y como es una formalidad, la iglesia tiene por tradición, por costumbre, canonizar a los que están en una plena comunión con la iglesia católica, más allá de que, como usted bien ha explicado, padre, más allá de que hay personas que por una ignorancia invencible no han estado en todo el sentido estricto y formal de la palabra en la iglesia, ¿no? En una plena unión con la iglesia católica, ¿no? Hay un misterio, ¿no? Muchas veces a los seres humanos no nos gusta esto, padre. Nosotros nos gusta que todo sea blanco y negro. Sí. Por eso nos vamos, lo que le llaman el efecto péndulo, ¿no? Nos vamos o a un extremo o al otro extremo. Cuando alguien te quiere traer un poco de balance, eso nos causa una tensión, no nos gusta y casi queremos exigir
defínete, o eres blanco o eres negro. En un cierto sentido, por supuesto que nos debemos definir por Cristo, por Dios, por su santo evangelio, por su santa iglesia, pero también tenemos que ser humildes y reconocer, como ya lo explicó el Padre, hay ciertas cuestiones que solamente Dios sabe. Entonces la iglesia solo se limita en su capacidad a honrar, a reconocer a aquellos que en el sentido más estricto han estado viviendo una vida santa y en una comunión plena, ¿verdad? Con la Iglesia Católica. Más allá de que, como bien explicó el Padre, hay personas que sin falta suya han estado fuera de la iglesia en el sentido estricto, pero han vivido una vida virtuosa, ¿no? Bueno, es un tema complejo, como bien lo dijo el Padre al principio, pero gracias. Profundizar otra vez la iglesia visible, la iglesia invisible, el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Y eso también quizá una acotación. Es importante, si bien es cierto, ¿no?, defender la doctrina católica, hacer apologética. Si bien es cierto, hay que buscar siempre anunciar la verdad del magisterio que ha sido revelada por Cristo, custodiada por la iglesia y enseñada hoy en día frente a los protestantes, por ejemplo, evangélicos, ¿no? Sin embargo, no hay que nunca olvidarnos, ¿no?, que si ellos han recibido el bautismo cristiano, ¿no?, ellos son realmente hijos de Dios. Y probablemente lo que nos une es más que lo que nos separa, ¿no? Entonces, también ese es el sentido del diálogo ecuménico, ¿no? Encontrar esto para, en vez de presentarse delante del otro como un rival, ¿no?, sino como un hermano, ¿no?, y luego, pues, buscar la forma de alcanzar la salvación, ¿no? Y esto, evidentemente, y eso sí que hay que enfatizarlo, pero sin olvidar esto que he mencionado, nosotros tenemos el mandato de Jesucristo de anunciar la verdad. Y esto implica, en algún momento, pues sí, un cierto debate, confrontación y todo esto hay que hacerlo y sirve de mucho, ¿no? Sin embargo, no olvidar este otro punto, porque a veces pasa esto, ¿no?, que a veces uno hace un video, por ejemplo, a mí me pasa, corrigiendo, aclarando algún punto de algún hermano protestante, y a veces hay comentarios de personas que están en el camino de la perdición, o que ya Satanás se los ha llevado, o que nada, y entonces son palabras ya condenatorias, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado, mucha caridad también al respecto de esto, y no olvidar que algo que nos une es impresionante, ¿no? Es una cuestión del ser ontológico, ¿no? Y es que somos hermanos, y que en muchas cosas concordamos, ¿no? Y en otras, pues, para eso está la evangelización. Entonces, hay que mirar también, como tú has dicho, de una forma amplia, grande, ¿no? Y no decir católicos salvados, protestantes condenados, ¿no? Eso es muy, muy poco evangélico, ¿no? Un poco profundo, inclusive, al respecto del conocimiento de la iglesia, ¿no? Sí, yo creo que algo que siempre a mí me gusta enfatizar es que no es lo uno o lo otro, son las dos cosas, ¿verdad? Hay que enseñarles con paciencia, con caridad, pero sin dejar de mostrarles, ¿verdad?, cuáles son aquellas cosas que quizás no comprenden, que ignoran, que necesitan abrazar, que necesitan creer, pero como usted dijo, acercándonos con caridad, no con esta actitud de que yo ya estoy en el cielo, tú ya estás en el infierno, tú eres malo, yo soy bueno, porque pues así no vamos a ganar a nadie. De hecho, me venía a la mente, Padre, mientras lo escuchaba, me venía a la mente San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, nadie puede decir que no era un hombre con un celo por la fe, con un celo evangelístico. Sin embargo, también usaba todo lo que usted nos ha dicho. Usaba el diálogo, se acercaba a ellos, los amaba, y realmente el resultado, pues ya no necesitamos decir nada. Sabemos que miles y miles de almas vinieron al seno de la Iglesia Católica. Y todavía San Francisco de Sales con personas que ni siquiera eran bautizadas, ¿no? O sea, con paganos, ¿no? Todavía. Sí, y también con protestantes, porque él trabajó mucho con los calvinistas. Y muchos calvinistas, no tengo el número, pero si alguien lo tiene, lo puede poner en el chat. Miles de calvinistas de allá de las áreas de, no sé si era Francia o Suiza, se me escapa, volvieron a la Iglesia Católica. Muy bien, pues gracias, Padre, por esas acotaciones. Quiero, antes de que se me pase, dar gracias a un par de personas que nos han enviado acá sus superchats. Parece que son superchats con preguntas, ¿verdad? ¿Te parece bien, Sharon, si tomamos el primero de Bannett? Sí. Ok.
¿Cuál es la lista de cosas que creen los protestantes que no están en la Biblia y las que deberían ser creídas que no creen y que no están en la iglesia? No sé. Biblia. A ver, vamos a desmenuzar bien la pregunta porque tiene muchos elementos. Dice, ¿cuál es la lista de cosas que creen los protestantes que no están en la Biblia? Bueno, ya ahí, si nos detenemos allí, ya hay bastante para desmenuzar, ¿no? Bueno, a mí me viene, es que son muchas cosas y la verdad, un prefacio. No todos los protestantes creen lo mismo. Así de entradita, lo voy a repetir una vez más. No todos los protestantes creen lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo comienzo a dar una lista, a unos no les va a gustar porque va a decir, hey, nosotros no creemos esto que tú estás diciendo. Mientras que los otros van a decir, ah, sí, cierto, eso lo creemos nosotros. Entonces, es difícil ser exhaustivo, pero no sé si, padre, no sé si a usted le viene algo que pueda estar en esta lista que quizás le puede hacer justicia a todos los grupos. Porque pregunta, ¿cuál es la lista de cosas que los protestantes creen y que no están en la Biblia? Algunas cosas que pudiéramos señalar. Y también por otro lado dice, ¿y cuáles son las que deberían creer y que no están? Y no están en la Biblia. Y que no están, al menos me imagino que se refiere que no están explícitamente con todas sus letras en la Biblia. A ver, padre, no sé, ¿le viene algo o quiere que yo comience? Sí, lo que tú has dicho, importantísimo. Bueno, no todos creen lo mismo. Segundo, aquí también hay una cuestión de conocer un poco lo que ellos consideran, ¿no? Como hay tanta diversidad. Y es que no es solamente creer lo que está o lo que no está en la Biblia, según la pregunta que él dice, sino que también depende de la interpretación que den, ¿no? Porque uno puede, bueno, tener un texto ahí y decir, listo, yo digo que, por ejemplo, la sola escritura está en la Biblia por esto. Y te muestran el texto bíblico y tú dices, entonces sí está en la Biblia. Pero entonces, más que si está o no está en la Biblia, tiene que ver también con la interpretación que se da de esto. Porque yo puedo coger cualquier texto bíblico y considerar una doctrina que está fundamentada con ese texto bíblico para luego decir, eso está en la Biblia, ¿no? Entonces, entramos también en otro punto como de mayor profundidad, ¿no? Y no es solamente decir está eso o no está, ¿no? Sino que sobre todo tiene que ver con la interpretación. Entonces, una de estas, por ejemplo, ya que lo he mencionado, es la sola escritura. Entonces, uno podría decir si está en la Biblia con esas bases bíblicas, otro podría decir no está en la Biblia con esas bases bíblicas, y a la final de cuentas, hermano, no sé, Bannett dice ahí, a la final de cuentas, tiene que ver siempre con la interpretación que se ha dado de este texto bíblico y luego preguntar quién tiene la autoridad para interpretar esto, ¿no? Y esa será realmente la respuesta definitiva. Porque uno podría decir, por ejemplo, bueno, no comer, yo qué sé, chancho, cerdo, ¿no? Está en la Biblia, ¿no? Está en la Biblia. Entonces uno podría decir, eso está en la Biblia y entonces hay que creer en eso. Pero luego tendría que verse todo el Nuevo Testamento, también parte del Antiguo Testamento, para llegar a una correcta interpretación de quien tiene la autoridad para interpretar y luego decir, eso se interpreta de esta manera y no de esta otra, ¿no? Entonces, partiendo de esto, podríamos decir que absolutamente todas las doctrinas protestantes que no están acordes a la doctrina católica no están en la Biblia, aun cuando su interpretación haga decir que están en la Biblia, ¿no? Sería esa como la respuesta como muy general, ¿no? Sí. Luego... Perdón, una acotación. Me vino un ejemplo clásico porque aquí alguien dice qué doctrina así muy puntual. Una sería el bautismo, ¿no, padre? Que de hecho va de la mano con lo que está diciendo. El bautismo está en la Biblia, pero como usted dijo al principio, es que la pregunta no nomás es si está o si no está, sino la pregunta es cómo entenderlo, cuál es el sentido. Por ejemplo, todos los protestantes dicen que el bautismo sí está en la Biblia, pero no todos lo entienden igual. No todos lo administran igual. No todos se lo administran a las mismas personas. No todos creen que sucede lo mismo en el bautismo. No todos creen las mismas razones para bautizar. Entonces, ahí está un ejemplo clásico. Como decía el padre Byron, no nomás es que esté o que no esté en la Biblia, sino cómo hay que entenderlo, cuál es el sentido, cuál es la interpretación. Los pentecostales te van a decir que el sentido correcto y la interpretación correcta es que el bautismo solamente es
para las personas que ya puedan discernir bien entre el bien y el mal y puedan comprender las doctrinas. Mientras que habrá otros protestantes como presbiterianos, metodistas, luteranos, que te van a decir, no, la interpretación correcta es que también se le puede administrar a los hijos de los cristianos. Entonces, este es un ejemplo clásico de lo que decía el padre Byron. No nomás es que si está o que si no está, sino cómo hay que entenderlo. Y aquí es donde entra el papel, como decía el padre Byron, de la enseñanza de la iglesia, la tradición de los apóstoles. Y adelante, padre, ahí solamente quise abrir ese paréntesis. Y luego aplicando lo mismo a lo otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos deberían creer que está en la Biblia? Siguiendo lo que hemos visto hace un momento, la lógica anterior, pues todo lo que está en la Biblia, ¿no? Pero todo lo que está en la Biblia, otra vez, ¿no? Es entendido según el pensamiento de los apóstoles, de los padres de la iglesia, de la tradición. Esto es así y entonces no hay que darle más vueltas, ¿no? Entonces, en definitiva es esto, ¿no? En definitiva es esto, porque uno puede tomar un texto y hacerlo decir cualquier cosa, ¿no? Y luego, si se quiere hacer una lista de cosas puntuales con las que más bien discrepamos con ellos, pues es básicamente todo aquello, pero todo aquello que no concuerda con la doctrina, ¿no? Es que no hay más, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y sí, son temas complejos. Gracias, padre, porque en cuestión de minutos ha hecho un resumen, porque estos temas se tratan incluso hasta en cursos completos. Así es de que muchas gracias, padre, por esta respuesta. Y gracias a Panet, gracias por el superchat. Parece que por ahí teníamos a alguien más, ¿no, Sharon? Sí, tenemos otro de Capitán. Dice, en una entrevista con el fray Claudio, dijo que los católicos no bendecimos. Bendice Dios y por eso decimos que Dios te bendiga. Por eso no decimos bendiciones. Pero en misa decimos, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Entonces, ¿cuál es correcto? Claro, ahí habría que hacer la pregunta a Fray Claudio, porque claro, él lo ha mencionado, ¿no? Pero el contexto, yo lo recuerdo, el contexto de esta pregunta era al respecto de, él estaba hablando de las bendiciones, los tipos de bendiciones, ¿no? Que habían dentro de la iglesia. Él hablaba de las bendiciones imprecativas, hablaba de otro tipo de bendición, ahorita no recuerdo muy bien, ¿no? Y él decía, hay bendiciones que se pueden dar personalmente, ¿no? Hay otras que se pueden dar a distancia, ¿no? Como por ejemplo la bendición del Papa a todo el orbe, ¿no? Y hay otras bendiciones o sacramentales que solamente se pueden dar personalmente, ¿no? Y dentro de esto hablaba también de las bendiciones de los sacerdotes, que son ellos los que en el nombre de Cristo pues bendicen. Sin embargo, no quedaba omitido esto, y eso él también lo sabe muy bien, ¿no? Y también, para aclarar la pregunta de esta persona, no queda excluido ese otro tipo de bendición, el bendición, por ejemplo, del Padre para sus hijos. El mismo Señor ha dicho que nuestra boca está hecha para bendecir, ¿no? Entonces, todo aquel que tenga autoridad sobre el súbdito, entonces tiene también la capacidad de bendecirlo, ¿no? Entonces, normalmente se suele decir los padres con los hijos o entre esposos también porque tienen la misma autoridad. Y así, cuando vamos a misa, como él ha mencionado, decimos, te bendecimos. ¿Quién bendice? Nosotros, porque hay tipos de bendiciones. Y la que mencionaba Fray Claudio, ¿no? Era esta bendición que viene de parte de Dios, ¿no? Esa bendición que da Dios. Él decía, cuidado con entender que esa bendición que da Dios, pensar que es uno la fuente de esa bendición y decir, yo te doy muchas bendiciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, él quería hacer esta aclaración, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que la frase esa de bendiciones, obviamente, como usted ya lo aclaró, no pretende usurpar el oficio sacerdotal. Simplemente yo me he fijado, padre, que lo manejan como una especie de los buenos deseos, ¿no? Que un cristiano le tiene para la otra. Hey, bendiciones, que el Señor te bendiga. Obviamente no se está usurpando, pero yo creo que tal vez, como usted dijo, tal vez Fray lo que quería enfatizar es que no debe confundirse. Y eso también es bien importante, ¿no? Alguien puede pensar que tiene todas las facultades para hacer todo lo que un sacerdote puede hacer, ¿no? En este caso, la bendición que es particular a los sacerdotes. Espero su ayuda para Capitán Macmillan. Gracias por tu apoyo, Dios. El Señor
El Señor te siga bendiciendo. No es una bendición sacerdotal, son mis buenos deseos, te deseo lo mejor. Yo creo que ahí está el ejemplo, no fue providencial eso, padre. Sí, sí, sí. Tenemos otra pregunta aquí de Brandon. Dice, ¿cómo sabemos que los santos en los cielos escuchan nuestras oraciones? Saludos, Padre Byron y José. Gracias. Eso es para ti, mira, ahí dice la fe de la iglesia. Esa sí me la lanzó. Como que haber dicho, ya dejen descansar al padre y ni siquiera le ofrecieron un vaso de agua al padre. ¿Sí tiene su agua por ahí, padre? No. ¿Quiere ir a hacerlo? Yo puedo, lo puedo poner aquí tras bambalinas por un minuto, o está bien, padre, porque está hablando bien. mucho, ¿eh? Okay. Está bien. Perfecto. Sí. Pues bueno, vamos a ver qué podemos tomar aquí de esta pregunta. La vamos a leer. Dice, ¿cómo sabemos que los santos en los cielos escuchan nuestras oraciones? Saludos, Padre Byron y José. Bueno, vamos a comenzar pues con Apocalipsis 5:8. En Apocalipsis 5:8, a ver si por ahí producción nos ayuda ahí con el pasaje. En Apocalipsis 5:8 tenemos una visión. El apóstol Juan está teniendo una revelación, una visión, y él ve algo muy interesante. Ve el trono de Dios y ve que delante del trono de Dios, pues obviamente están las miriadas, están todos los ángeles, están también los santos, entiende que son los santos en la presencia de Dios, en la visión beatífica. Y hay algo muy interesante. En Apocalipsis capítulo 5, verso 8, se nos dice que estos santos que están delante del trono están presentando delante de Dios las oraciones de los santos. Alguno podrá decir, a ver, ¿qué no dijiste que son los santos quienes están presentando las oraciones? ¿Por qué dice entonces que eso que presentan son las oraciones de los santos? ¿Que hay dos tipos de santos? Sí, la respuesta es sí. Tienes los santos en el cielo y tienes los santos en la tierra, que como ya se mencionó hace un momento, los santos en el Nuevo Testamento típicamente es una referencia para los cristianos, es un sinónimo, los que han sido apartados, los que pertenecen al pueblo de Dios. Entonces vemos que los santos en el cielo están delante del trono de Dios, presentando las oraciones de los santos en la tierra. ¿Y esto por qué es importante para dar respuesta? Es importante por lo siguiente. Nosotros sabemos que esto sucede ahora. Por eso es que afirmamos que los santos, de una manera misteriosa que no alcanzamos a comprender, tienen acceso a nuestras oraciones y las están presentando delante del trono, que se usa un simbolismo, se usa un lenguaje figurado y se usa incienso. Dice que es el incienso. En otros pasajes se dice que el incienso, que son las oraciones, sube hasta la presencia de Dios. Pero nosotros vemos por medio de esta visión que Dios utiliza a sus siervos. Qué raro, ¿no? Si vemos en toda la Biblia, de principio a fin, que Dios utiliza a los ángeles para llevar mensajes, para ir y venir, bajar por esa escalera de la visión de Jacob, ¿no? Que el cielo estaba abierto y dice que él veía ángeles que subían y bajaban. Jesús mismo fue fortalecido por medio de un ángel. Muchos santos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fueron asistidos, fueron auxiliados, llevaron mensajes por medio de los ángeles. Ahora nosotros vemos que son los santos delante de Dios quienes están trayendo delante de la presencia de Dios las oraciones de los cristianos, de los santos en la tierra. Ese es un pasaje bíblico que yo como protestante nunca me había detenido a meditarlo. Claramente dice que se están presentando nuestras oraciones delante del trono de Dios. Y ahí está el pasaje, ¿no? Dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, pero si seguimos leyendo, dice que las presentan delante del trono. ¿Cómo ve, Padre Byron? Sí, la interacción de los santos, pues, inclusive a nivel lógico también es importante, ¿no? Porque no solamente podemos discurrir con un texto bíblico así fijo, ¿no? Porque eso sería fundamentalismo, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, aquí dice, por ejemplo, los protestantes utilizan esto, existe solamente un mediador entre Dios y los hombres, y ya se cierran ahí y listo, ¿no? Sino que hay que utilizar también la lógica, la razón. Dios nos ha dado justamente al Espíritu Santo para iluminarnos, para entender mejor, ¿no? Y entonces, si vemos todo el contexto, los textos de la Biblia que hablan al respecto de esto, pues llegamos a una conclusión tan sencilla, ¿no? Como esto. Si Dios es un Dios de vivos,
y si es que Abraham, Isaac y Jacob están vivos, ¿no? Y si nosotros reconocemos que somos un solo cuerpo, según menciona San Pablo, y los unos pueden orar por los otros, lo vemos en muchísimos pasajes de la Sagrada Escritura, orando por hermanos, por ejemplo, también realizando milagros, San Pedro, por ejemplo, intercediendo por el tullido para que se haga el milagro. Entonces nos damos cuenta que el cuerpo de Cristo visible intercede espiritualmente por el resto del cuerpo. Entonces, por lógica, ya que Dios es un Dios de vivos, no de muertos, podemos claramente llegar a la conclusión de que solo por mencionar a esos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, también pues interceden por nosotros porque son parte también de este cuerpo. O sea, es algo tan lógico, tan sencillo de mirarlo así, ¿no? Luego, si es que uno cae en fundamentalismos bíblicos, como es el caso de citar solamente un texto y encerrarse allí, pues esto es como intentar casi que sacarse el cerebro, ¿no? O la lógica, ¿no? Para solamente meterse en algo cuadradamente y sin refutación, ¿no? Porque dicen, no, ahí está, y se cierran totalmente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y luego el texto del Apocalipsis, o todo el Apocalipsis, pues es una alabanza de toda la iglesia, ¿no? Y está la iglesia triunfante, la iglesia militante, rindiendo culto al Señor, ¿no? Y también los que han sido purificados, ¿no? Típicamente, muchos cuando preguntan esto, más bien se refieren a ellos que cómo es posible que creamos los católicos que los santos pueden de alguna manera tener acceso a nuestras oraciones cuando se entiende que los santos no tienen el atributo divino de la omnisciencia, ¿no? Típicamente eso es lo que me he fijado, que casi siempre lo tienen ahí. Dicen, los santos no son omniscientes. Entonces, ¿cómo ustedes católicos creen que ellos de alguna manera tienen acceso a esta información, a estas oraciones? La respuesta que yo doy es muy sencilla, ¿no? Número uno, la premisa de esa afirmación de que los santos y la Virgen no son omniscientes, esa premisa es falaz, es errónea. ¿Por qué? Porque se está asumiendo, ya de entrada se está asumiendo que los santos y la Virgen deberían tener atributos divinos para de alguna manera tener acceso a nuestras oraciones. Y ese es un error. Yo preguntaría, ¿quién te informó? ¿Quién te informó que es necesario que los santos o la Virgen tengan atributos divinos como la omnisciencia, que sabemos que es un atributo no comunicable? Es un atributo no comunicable. Pero eso es una premisa que es errónea. No es necesario. Lo único que se necesita es que Dios te conceda la facultad para poder llevar a cabo un ministerio, un servicio como el que están haciendo los santos en el cielo. Por ejemplo, yo ahorita en este momento estoy llevando a cabo un ministerio, pero tengo unas facultades, padre. Mire, tengo ciertas facultades, padre Byron, donde yo ahorita estoy recibiendo mensajes de El Salvador, de México, Estados Unidos. Si le quieren poner, por favor, en el chat, desde donde nos están acompañando: Colombia, Argentina, Perú, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, España. ¿Y sabe cómo le hago, padre? Y eso que no tengo el atributo divino de la omnisciencia. Resulta que Dios me ha permitido tener unas facultades que no sé cómo funcionan, ¿eh? Hay un elemento de misterio, padre Byron. Yo no sé cómo funciona, pero mire, me aparece aquí información por todas partes. Entonces, yo no soy Dios, yo no tengo la omnisciencia, pero sí tengo las facultades para tener acceso a todo este tipo de información que yo digo, wow, mira, todo lo que estoy viendo. Tengo información de todas partes. ¿Cómo ve, padre Byron? Sí, esto es también limitar tantísimo a Dios, ¿no? A nuestro pobre entendimiento otra vez tan reducido, ¿no? Como tú has mencionado, inclusive me recuerdo que había un payasito, no sé cómo se llama, un payasito que hacía una especie de reto o confrontación a los católicos, que alguien me explique, y justamente de ese tema, ¿no? Y yo comenzaba exactamente con este cuestionamiento que tú has hecho, y es, de principio hay que decir que está mal hecha la pregunta. Sí. Está mal hecha, ¿no? Porque entonces estaríamos diciendo que estamos creyendo en otro Dios, ¿no? Entonces ya está mal hecha la sí, pregunta, ¿no? Más bien deberían con humildad preguntar cómo es posible, ¿no? Pero no ir ya con la determinación, ¿no? Ya no quieres saber el cómo, sino que más bien te está encerrando, ¿no? Te está encerrando ahí en una camisa de 11 varas, ¿no? Entonces, sí, eso está claro por allí, ¿no? Por otro lado,
yo decía, pero si Dios te quiere conceder el conocimiento, lo puede hacer. Y eso pasa con todos los cercanos a Dios, con los profetas, con los patriarcas, que Dios les revelaba, les manifestaba cosas que ellos ni sabían, o sea, no tenían capacidad de conocer. Tú, por ejemplo, José, has dicho, tú tienes cualidades, tienes capacidades que te llega mensaje de todo y estás conociendo lo que te están preguntando. Ahora imagínate que ni siquiera tienes esa capacidad de mirar, de que te llegue a ti, ¿no? Pero Dios dice, te lo voy a dar, y punto, ¿no? Y entonces lo que pasa con Abraham, Isaac, Jacob, con los profetas, con los amigos de Dios, que les manifestaba cosas. Por ejemplo, a San José, ¿no? Se le aparece el ángel y le manifiesta algo que él no tenía ninguna facultad para conocerlo de forma autónoma, ¿no? Buenísimo ese ejemplo, Entonces, padre. entonces no hay una discrepancia en eso. Y ahora imagínate, ahora todavía más, si sabes que están vivos, ¿no? Si sabes que el alma ya no tiene el límite del cerebro, ¿no? Que tiene todos unos procesos materiales físicos, sino que como el alma es la esencia, la forma del ser, del cuerpo, de todo, ¿no? Entonces, esa facultad de la inteligencia, pues todavía está más desarrollada, o mejor dicho, totalmente en su plenitud, para tener un conocimiento inmediato de lo que Dios le quiera manifestar. Es decir, que si 1000 personas oran a este santo pidiendo intercesión, no es que Dios tiene que decirle, a ver, primero luego el otro, y así como ir contando hasta que pasó todo el día diciéndole, son 1000 los que te piden intercesión. Es un conocimiento inmediato, es lo que se conoce también como la sutileza del alma, ¿no? Que eso, a quien desee como profundizarlo, puede también mirar cuáles son esos atributos del alma, ¿no? En la teología, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino también habla al respecto, ¿no? Entonces, entender también esto otra vez, con lógica, con razón, por favor, no nos saquemos del cerebro, no nos saquemos la lógica, el sentido común cuando vamos a leer la Sagrada Escritura. Porque si bien es cierto, Dios tiene una lógica superior a la del razonamiento humano, sin embargo, esa lógica es, por lo menos, inteligente, entendible para la capacidad humana. Porque si no fuese así, seríamos objeto, pues, de burla de los demás. Nos dirían, ustedes no tienen absolutamente ninguna base racional. Y tenemos pues la filosofía católica, la teología católica cristiana, que nos da todos los sustentos racionales para que entonces nosotros podamos decir, tengo razones, argumentos de mi esperanza. Y aquí están, ¿no? Entonces hay una compatibilidad armoniosa, hermosísima, entre la Sagrada Escritura, la razón, y así podemos entrar pues al misterio de Dios, ¿no? Así y solamente por terminar, me parece que se ha mencionado ya en algún momento, ¿no? Que una de las falencias muy grandes que a veces puede haber en el mundo protestante, sobre todo en esos protestantes más pequeños, ¿no? Que son los que van abriendo por aquí, por acá, iglesias, ¿no? Esas como pequeñas sectas, ¿no? Es que no les gusta mucho razonar la Biblia, ¿no? No digo todos, ¿no? Sino que hay sobre todo esta proliferación de pequeñas sectas que son las que a veces van por estos derroteros y es muy difícil luego sacarles de allí porque se cierran ya que no intentan utilizar un poco más la lógica, la razón, ¿no? Sí, como decía aquel gran converso, padre, el famoso Chesterton, ¿verdad? El G.K. Chesterton o G.K. Chesterton, Gilberto diríamos, ¿no? Gilberto Chesterton decía, cuando voy a la iglesia me quito el sombrero, pero no me quito la cabeza, ¿no? Entonces, sí, el sentido común es muy importante. Gracias, padre, por recordarnos que no podemos caer en esta idea de que si no está con todas sus letras en un versículo, entonces lo voy a rechazar. No, hay que ver la tradición de la iglesia, hay que usar el sentido común, la razón, obviamente, ¿no? Sin llegar al racionalismo, que es un error, ¿verdad? Pero hay que usar el sentido común, hay que usar la razón. Muy bien. Sharon, ¿tenemos por ahí otra pregunta? Primero, antes de ir a la siguiente pregunta, quería leer, decirle gracias a Gloria por su super chat y leer su mensaje. Dice, gracias Padre Byron por sus temas dirigidos a los jóvenes. Es de mucha ayuda con mis sobrinos. Gracias José por todos los temas de apologética que son muy interesantes para mí. Oro por ustedes. Wow. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Gloria. Y
Luego tenemos una pregunta. Déjalos, encuentro. Aquí de Elvia Vega. Padre, ¿cómo podemos decir a los protestantes que están mal en la doctrina si se les acepta con su error? ¿No sería esto una verdad relativa? Eso es para usted, padre, pero solamente destacar que ahí dice que se les acepta con el error. La iglesia no acepta a nadie, no solamente protestantes, a nadie que venga con el error, la iglesia lo puede recibir, pero adelante, padre. Sí, a ver, claro, sí, vamos a ir directamente porque hay algunos matices también aquí, ¿no? Pero la cuestión general es lo siguiente. Si hay un protestante que discrepa contigo, ¿no?, en una cuestión, pues lo aceptas como persona, como hijo de Dios, ¿no? En ese sentido, primer estrato, ¿no? Lo aceptas, pues no le vas a mandar, yo qué sé, corriendo, sacando el perro, alguna cosa así, ¿no? Pues somos hermanos, conversemos, te acepto a ti como persona, pero tengo que decirte, ¿no? En esto de aquí no estamos de acuerdo y la verdad de Dios, del Evangelio, pues es esta y te la propongo y te la digo y conversamos, pero en un diálogo, pues de siempre aceptación de la persona, ¿no? No de una forma condenatoria o que yo soy superior a ti. Recuerda que no eres tú el que tienes la verdad, sino que la verdad ha sido la que te ha abrazado a ti, ¿no? Entonces, ese es el primer estrato. Luego, en el segundo que ha mencionado José, es como ya integrarlo a la iglesia, ¿no? Si viene una persona con una herejía, ¿no?, si ya se quiere hacer cristiano católico, pero se convierte en hereje porque dice, sí quiero hacerme católico, pero no acepto esto que es algo dogmático, fundamental o una doctrina fija de la iglesia, entonces no puede ser aceptado, ¿no?, porque no está en comunión plena, puesto que para ser realmente católico uno tiene que aceptar todos y cada uno de los dogmas de la iglesia. Si es que no lo acepta, no puede ser católico. Y asimismo, aquellos que están dentro de la iglesia, como mencionaba José, que si no creo en un dogma o tengo una duda pertinaz, constante en ello, y quebranto mi fe diciendo, yo ya no creo en esto, ¿no?, entonces, inclusive inmediatamente, yo ya no soy o no debería llamarme realmente católico, ¿no? Entonces, tener eso también en consideración, porque no solamente se aplica ya a los protestantes, sino también a los que están dentro de la iglesia al respecto de esta comunión plena con la iglesia, ¿no? Entonces, esos dos estratos, el más, digamos, casual, el más informal, ¿no? Está luego el otro estrato ya eclesial, jurídico, ¿no?, de la constitución de la iglesia. Así es. Antes de seguir, doy gracias a A.L. Domínguez. Gracias por el super chat. Gracias por apoyar nuestro apostolado, A.L. Domínguez. Muchas gracias. Así es, padre. Y sí, tal vez, no sé, estaba, mientras lo escuchaba, padre, dando su respuesta y viendo la pregunta, me preguntaba, hablando de pregunta, ¿no? Me preguntaba yo mismo si tal vez la persona se refiere a lo que lo que se conoce como el falso ecumenismo, ¿no? Que supuestamente es ecumenismo, pero yo sé que se usa a manera de broma, ¿no, padre? Que dice, pues vamos a abrazarnos y vamos a abrazarnos y bailar y todo está bien, ¿no? Y obviamente ese sí es un falso ecumenismo. Es cierto, y me encanta, padre, la verdad, quiero enfatizar lo que usted dice. Debemos de tener caridad, paciencia, acercarnos, dialogar, para enseñar, para amar, para que la gente se dé cuenta que nosotros somos iguales a ellos, pero como dijo el padre, pero no vamos a creer lo que queremos creer, sino es lo que se le ha entregado a la iglesia. Y esa frase que usted usó, padre, la verdad nos abraza a nosotros, nos conquista, que de hecho me viene a la mente la frase de San Agustín, que es uno de mis lemas en este canal, que dice que los que no quieren ser vencidos por la verdad serán vencidos por el error. Entonces la verdad te vence, la verdad te conquista, te rodea, te abraza, ¿no? Como usted decía, padre. Así es de que sí, no podemos hacer un ecumenismo a expensas o sacrificando la revelación divina, ¿no? Muy bien. Sharon. Sí, tenemos otra muy buena pregunta de José Roldán. Dice, vengo del protestantismo y tengo aún conflictos internos con las imágenes y la Virgen María. ¿Qué me recomienda, aparte de seguir viendo contenido, que puedan educarme, edificarme? Padre Byron. José,
Veo que en cuanto a la búsqueda de la verdad a nivel intelectual, pues estás muy bien, porque según noto en tu pregunta, has estado investigando, consultando, viendo, leyendo, ¿no? Pero recuerda lo siguiente, hay dos formas ordinarias de conocimiento, de experiencia, ¿no? La una es a través de la inteligencia, es un conocimiento intelectual, y hay otra forma de conocimiento que es el conocimiento, en cambio, afectivo, ¿sí? Intelectual y afectivo, razón y corazón. Entonces, yo lo que te invitaría, ya que veo que sí has dado pasos ya al nivel intelectual, que hagas ahora o des pasos a nivel afectivo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahora recuerdo el caso de un jovencito que se declaraba entre ateo y agnóstico, ¿no? Llegó un momento en su vida donde estaba así fuertemente en una crisis, ¿no? Y después de haber conversado algunas veces conmigo, con otras personas al respecto de la fe y todo, dijo que no soportó más, estaba solo en su cuarto y dijo, voy a hacerlo. Es como que dijo, no encuentro más salida, voy a intentarlo. Se puso de rodillas y le dijo, papá Dios, si estás aquí, ayúdame, ¿no? Y en ese momento sintió como un abrazo, o sea, él solamente me dijo, cuando habló conmigo llorando, me decía, Padre, me he perdido, ¿no? De estar junto a mi papá, decía, ¿no? Tantos años, me decía así. Me he perdido de estar junto a mi papá tantos años. Él ya había conocido, le habían enseñado, habíamos platicado muchas veces aquí y acá con una persona, con otra, acá él, pero le faltaba justamente la parte afectiva. No podemos luego solamente quedarnos en la razón. Ya hemos hablado un poco o acentuando un poco acerca de la razón, pero no podemos quedarnos en el racionalismo, ¿no? Sino que luego también viene el afecto, el amor, ¿no? Y esto es lo que lleva a profundizar lo entendido, el afecto, ¿no? Y cuando más profundizamos el afecto nos ayuda a comprender más profundamente lo intelectual, ¿no? Yo también suelo poner este ejemplo de una persona que sabe, no hay que odiar, hay que perdonar. Pero dice, no puedo, supuestamente, dice, no puedo, no. Va a un retiro, pasa 2 días, se encuentra fuertemente con el Señor, con la Virgen María y todo, sale y dice, quiero encontrarme a mi enemigo para darle un beso, ¿no? Para abrazarle y decirle que Dios le ama y que lo perdono. Entonces uno se pregunta, pero eso tú ya lo sabías antes. Lo que sucede es que hubo un cambio afectivo en tu interior, ¿no? Hubo un cambio, un toque de gracia, ¿no? En tu alma, para que tú luego, lo mismo que ya sabías, ahora a través del afecto, llegues a la comprensión todavía mucho más profunda de ello y se te haga ya luego tan fácil y natural, en este caso, pues perdonar. En ese mismo sentido, yo le invitaría a José Roldán que haga este acto afectivo, ¿no? Que busque un momento, no le digo que la primera vez será la definitiva, ¿no? Quizá es un proceso, ¿no? Pero que busque un momento, quizá se ponga delante de la presencia de Dios, se arrodille delante de Dios, ¿no? Y le diga al Señor, Señor, ya que tú me has acompañado en todo ese proceso, ¿no? Permíteme conocer ahora a tu mamá, ya no solamente con mi cabecita, sino que ahora que mi corazón palpite por ella. Y te quedas un rato en oración, por ejemplo, y quizá probablemente es lo que haga falta, y es a lo que yo te invitaría. No sé, José, también quisieras mencionar algo. Sí, de hecho a mi esposa, aunque no está en cámara, pero a ver, Sharon, Sharon a nivel intelectual ya había aceptado a la Virgen, a los santos, pero a nivel corazón, a nivel alma, ahí estaba batallando. ¿Qué fue lo que te ayudó, Sharon? Qué bueno que me mencionaste, porque yo estaba pensando, yo no estoy contestando preguntas, pero esa pregunta sí me gustó. No, que para mí fue cuando recé el rosario. Y no solamente diciendo las oraciones sin pensar. Yo estaba meditando, tenía frente de mí imágenes, videos de los misterios. Y cuando hice eso, se me abrió el corazón hacia Nuestra Señora. Fue increíble porque entiendo completamente lo que José dice, José Roldán, que yo entendí en mi cabeza que debemos de creer lo que debemos de creer acerca de María, pero no tenía amor para ella en mi corazón y se me dificultó. Pero con el rosario es como por fin pude, poco a poco, porque no fue completamente, pero poco a poco empecé a
desarrollar un amor hacia nuestra madre. Wow. Muchas gracias, Sharon. Gracias y esperamos mi tocayo José, que eso te pueda ayudar y estás en nuestras oraciones. Estoy seguro que también el padre Byron antes de venir y después, él los mantiene a ustedes también en sus oraciones. Gracias una vez más. Tenemos por ahí otra más. ¿Hay algo, Sí. antes de seguir, algo que quería decir, padre, o sí lo dijo todo? No, solamente eso quería recomendarle, a eso concreto, sí. Perfecto. Muy bien, Sharon. De hecho, hablando de rosario, José Andrés, gracias por el super chat y él nos manda una pregunta. Dice, sabemos que la Virgen manda a rezar el rosario. Sin embargo, tengo entendido que la iglesia no lo toma como oración obligatoria. ¿Por qué es esto? Saludos. Eso es para usted, padre, ¿eh? Bueno, creo que la respuesta es corta, es sencilla. A ver, hay una revelación pública, querido, otra vez, otro tocayo de don José Plasencia. José, mira, hay la revelación pública, y esa revelación pública es lo que ha revelado Jesucristo y todo aquello que nos sirve para nuestra salvación, ¿sí? Está básicamente en una sola fuente de revelación que está dividido como en dos canales, ¿no? Que es la Sagrada Escritura, en la Biblia, ¿no? Y por otro lado la palabra de Dios luego comunicada, que es la tradición viva de la iglesia. Y todo esto pues protegido, defendido, enseñado por el magisterio. Entonces todo esto que es a nivel dogmático, fundamental, esencial, lo revelado públicamente por Jesucristo, esto tenemos todos los católicos que aceptarlo y vivir concordes a esto. Luego hay otras cosas que se han hecho parte importante que nutre nuestra vida interior para poder vivir esa revelación pública. De entre ello está, por ejemplo, el Santo Rosario y otras prácticas de piedad que aun cuando no son parte de la revelación pública, sino más bien de revelaciones privadas, pero que han sido aprobadas por la Iglesia, entonces se proponen como medios para alcanzar, vivir, perfeccionarse internamente, espiritualmente, según esa revelación pública. ¿Se entiende? Entonces, por eso la Iglesia no puede obligar a nadie en algo que no ha sido proveniente directamente de la revelación pública de Jesucristo, ¿sí? Entonces, todo aquello que no provenga de la revelación pública de Jesucristo, aun cuando esté aprobado por la Iglesia porque no tiene ninguna contraposición, porque no tiene nada que le añada, que le quite, que le reste, que le aumente, sino que ayuda a mejor vivir esa revelación pública, pues la Iglesia lo propone, pero solamente es como una propuesta. Y por ello, tú puedes ser católico y no rezar el rosario. Sí, evidentemente que sí. Sin embargo, dentro del sentir del pueblo, ha visto que esto es algo importantísimo, aun cuando no hace parte, repetimos, de la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a mí me ha encantado. Gracias por esos comentarios. Yo estoy aquí intentando también responder algunas preguntas, pero yo estoy aprendiendo bastante, padre. Muchas gracias. Valoro que usted pueda estar aquí con nosotros. Sharon. Sí, tenemos muchas preguntas. A ver, antes de seguir, porque aquí yo no quiero tampoco abusar del tiempo del padre. ¿Cómo andamos con el reloj, con el tiempo, padre Byron? Yo creo que todavía unos 15 minutos más. Perfecto. Gracias, padre. Ahora sí, Sharon. Ok, aquí tenemos uno de Kenny. Dice, ¿qué es iglesia y por qué es importante? ¿Puede existir una iglesia invisible? Muy bien. Bueno, solamente un comentario para darle paso a padre Byron. La iglesia tiene dos dimensiones. Algunas veces se utiliza la analogía de la persona, ¿no? La persona humana. Tenemos una dimensión material, es el cuerpo, es lo que puedes ver, lo que puedes tocar. Y tenemos también una parte inmaterial, que en este caso sería el alma, ¿no? Entonces la iglesia, de manera semejante, no idéntica, no digo que la analogía sea perfecta, pero también tiene estos dos aspectos, estas dos dimensiones, la parte material y la parte inmaterial, pero las dos cosas al mismo tiempo. Aquí entra el principio católico, ¿no, padre? De no es lo uno o lo otro, son ambas cosas consideradas. La moneda tiene dos caras. Entonces, no puedes separar esta idea de que solo invisible, como algunos hacen, ¿no? Que la iglesia es invisible, puro invisible, todo es invisible, abstracto, etéreo, no sabemos, no hay estructura, no hay líderes, no hay disciplina, no hay reglas, todo es invisible.
no podemos caer en ese error. Entonces tenemos las dos partes, la parte material y la parte inmaterial. Tenemos el cuerpo y el alma. Ahora sí, Padre Byron. Sí, sencillamente decirle que no puede existir la iglesia invisible sin la visible. Esa sería como la respuesta, ¿no? Porque al respecto de esto era concretamente lo que mencionaba. Luego, quizá para entender mejor lo que significa la iglesia invisible, pues la iglesia invisible la conforma todo el cuerpo místico de Cristo, al cual están injertados todos aquellos que en primera instancia han recibido el bautismo, ¿no? Luego, podrían llegar a ser parte también de este cuerpo místico de Cristo aquellos que por otros medios que van más allá inclusive de los ordinarios, que son los sacramentos, también están en el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden llegar a salvarse. Y son aquellas personas que sin culpa ignoran la verdad del Evangelio, a Cristo y a su iglesia, pero que intentan vivir conforme a su conciencia, intentan vivir, inclusive dice el Catecismo, eso también es algo interesante de profundizar, ¿no? Intentan vivir ayudados por la gracia de Cristo, ¿no? Aun cuando no estén bautizados, ¿no? Ayudados por la gracia de Cristo, ¿no? A vivir las verdades que han sido impresas en su corazón, la verdad, la bondad, el amor, la justicia, la caridad, la paz, ¿no? Entonces, si son dóciles a esto, pues pueden llegar a salvarse, sí, ¿no? Y eso está acorde a la fijación dogmática al respecto de fuera de la iglesia no hay salvación. Porque ellos pueden llegar a salvarse, pero injertados a esta iglesia. Eso hay que entenderlo bien. No es que se salvan por allá solitos y llegan por otro camino. No, no. Sino lo que hace Dios es injertarlos a su cuerpo místico, a esta iglesia, para que sea un solo pueblo. Es una sola iglesia. El camino que Él utiliza, pues eso es desconocido para nosotros. Sabemos lo básico que es la gracia del Señor que actúa, ¿no? Y que hay unas condiciones que he mencionado y que esto podría capacitarle a la persona para injertarse, unirse a esta iglesia invisible. Esto, repito, es algo que solamente lo conoce Dios específicamente. Uno no puede decir, sí, yo creo que es de aquí o es de acá, nosotros no sabemos. Sin embargo, por la revelación tenemos seguridad de que pueden haber personas que aun cuando no pertenezcan visiblemente a la iglesia institucional, el hecho de que yo esté inscrito allí en la iglesia parroquial Byron Giovanni Cadmen Palma, bautizado tal fecha, aun cuando no esté inscrito, que pueda llegar a salvarme porque me ha injertado el Señor en esta iglesia invisible, ¿no? Ahí, si es que alguien quiere quizá profundizar un poquito más, porque eso es muy breve el tiempo, ¿no? Les invito, disculpa José que haga esta cuña publicitaria. No, claro que pueden sí. ir en internet, en YouTube, dice Teología para Laicos, un Padrecito. Teología para Laicos, un Padrecito, y pueden ir al apartado de Eclesiología. Me parece que tengo alrededor de 9 o 10 charlas de entre media hora y una hora hablando al respecto de todo esto para entenderlo un poco más detalladamente. ¿Qué significa esto de la iglesia visible, la iglesia invisible, el misterio de la iglesia, los recursos que nos ha dado Dios para la salvación y estos puntitos que ahora brevemente hemos estado casi que solamente rozando, ¿no? Así es, y como siempre, hermanos, recuerden lo que el Padre dijo al principio, no significa que no se tenga la obligación de formalmente, si no eres católico, ¿no? Si no eres católico, todo lo que el Padre explicó no significa que no exista la responsabilidad de venir al seno de la iglesia y recibir toda la enseñanza de la iglesia católica, porque algunos sí piensan, después de que uno les explica todo esto, Padre, que estuvo genial que lo haya explicado, dicen, entonces eso significa que está bien que me quede así, ¿no? Yo soy pentecostal, soy bautista, entonces así me quedo, ¿no? Y obviamente... Porque sería un pecado gravísimo, ¿no? Eso sería un pecado mortal, o sea, es un pecado gravísimo que tú, en el proceso de búsqueda de la verdad, te des cuenta que la verdad está en la iglesia católica y que no te atrevas a ir a ella porque el Cristo total se encuentra en esta comunión en sus miembros, ¿no? Que ha querido que esta iglesia esté presente, sea y subsista en la iglesia católica. Entonces, si es que tú, a sabiendas de que todo apunta a que tienes que ir a la iglesia católica porque ahí está la plenitud de la revelación y no lo haces, eso es decirle al Señor, no quiero toda tu verdad.
no te acepto totalmente y no acepto aquello que tú amas y por lo que te entregaste, como dice San Pablo, que es tu esposa, la iglesia. Entonces, esta comunión se da plenamente en esta unión con la iglesia visible que manifiesta esta comunión interna, espiritual, mística, que es la iglesia invisible. Así es. Muchas gracias, Padre, por todas sus respuestas. También a ti, gracias, Sharon. Gracias porque, aunque tú nos estás ayudando detrás de cámaras, pero también ese comentario que nos ofreciste, muchas gracias, de verdad que valoro tu colaboración. Parece que tenemos tal vez tiempo para una o dos, si son cortitas, que no sean, no agarres de las más difíciles, esas no las agarres, Sharon. Esconde esas, las más difíciles, esas no las queremos. La que dice 2 más 2, algo así. Sí, agarré una que es medio largo, pero tal vez lo pueden contestar en una manera breve. Es de un protestante. Dice, saludos, Hola. ¿Cuál es la diferencia con la misa a Dios? A ver, Sharon, creo que tal vez te perdimos. ¿Puedes repetir otra vez la pregunta? Perdón. Ok. Como protestante tengo muchas dudas. Si no se adora a las imágenes ni a los santos, ¿por qué se les hace en misa? ¿Cuál es la diferencia con la misa a Dios? Si la misa es para adorar. Sí, yo creo que la puedo responder brevemente, ¿no? Sí. Y es que las misas se llaman normalmente votivas o conmemorativas. Significa que uno no es que está ofreciendo la misa al santo, ¿no? Evidentemente eso no, nunca. Todo el culto de la Eucaristía, de la misa, está ofrecido al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Pero dentro de este culto dirigido a la Trinidad y solamente a ella, este culto de la Tría dirigido al Señor, nosotros los católicos hacemos para hacer recuerdo, memoria, conmemoración de algunos grandes hombres de la historia, pues algunas oraciones que nos ayudan a llegar siempre al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, pero recordando el ejemplo de vida del santo. Por ejemplo, celebramos a San Francisco de Asís y en la oración, ¿qué va a decir? No va a decir, te ofrecemos a ti, San Francisco de Asís. No, nunca. Por favor, presten atención a las oraciones de la misa. Todas están dirigidas al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Entonces, lo que se hace con el santo es decir, así como San Francisco vivió la humildad y la pobreza, concédenos a nosotros también vivir esas virtudes evangélicas, por ejemplo, ¿no? Te lo pedimos a ti, Padre, por medio del Hijo en el Espíritu Santo, que la oración normalmente es por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. ¿Dirigido a quién? Al Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo. Esa es toda la liturgia, siempre así. Solamente los santos se presentan como modelos que nos ayudan, que nos dan ejemplo de llegar otra vez solo y exclusivamente a la Trinidad, ¿no? Inclusive la misma Virgen María. Cuando hacemos una misa votiva o una misa de conmemoración o de alguna solemnidad de la Virgen, siempre está dirigido a la Trinidad y ella solamente nos sirve como un modelo, como siempre hemos dicho, como un canal, como un medio, nunca como el término o como el objetivo último, ¿no? Eso sería, como dice San Luis María Grignon de Montfort, sería algo diabólico. Cualquier devoción católica que nos deje solamente en el santo o en la Santísima Virgen María, dice él, esto es una devoción diabólica, ¿no? Así es, yo creo que ha quedado muy claro. Sí, yo también cuando era protestante, padre, yo no entendía eso. Después cuando descubrí que todas las misas, me refiero al sacrificio de la Santa Misa, se ofrecen exclusivamente a Dios. O sea, no se le está ofreciendo a un santo, no se sacrifica a un santo. Como usted dijo, eso sería gravísimo. Sería un pecado mortal caer en esos errores, ¿no? Sería un sacrilegio. Verdaderamente se debe, como dice el adagio, ¿no? El que no distingue se confunde, ¿no? Siempre hay que distinguir, ¿no? Y gracias por esa distinción, padre. Tenemos, podemos tomar una, pero que sea así, como dijo el padre, una que sea de cuál es el resultado de 2 más 2. Ok, una más, entonces. De Erika Ordóñez. Dice, soy casado por la iglesia, pero mi esposo está en otra religión. ¿De qué manera podría acercarlo a la iglesia? Él es bautizado en nuestra iglesia y siempre me ha permitido criar a mis hijos en mi fe.
Muy bien. Bueno, solo un comentario brevísimo antes de dar paso a Padre Byron. Bueno, me viene a la mente así rápido, así me golpean rápido dos cosas. La oración, la oración, la oración, la oración y el testimonio de vida, ¿no? Así, antes de empezar con lo práctico, porque yo sé que quizás Padre Byron tiene por ahí algunas cositas, pero sí una vida de oración a propósito. No me refiero a la oración de gracias Dios por darme un día más de vida, no, sino una oración, una oración incesante que busca el rostro de Dios y trae al mismísimo trono del Señor esta necesidad, esta plegaria, ¿no? Y el testimonio, porque al final del día, si no estamos encarnando lo que estamos predicando, las personas se van a cerrar y los vamos a alejar. Entonces, ahora sí voy a dar lugar al Padre Byron, después de haber mencionado esto, mucha oración y mucho testimonio de vida. Adelante, Padre. Sí, solamente 3 cositas breves. El primero, el ejemplo de, no sé quién está atrás de esta página o canal, se llama El Oratorio, y ella dice, la oración de mi esposo me ayudó mucho, ¿no? Entonces se entiende que ella era también alejada de la iglesia y que ahora evidentemente ya está bien católica. Es la cuenta de mi esposa, de hecho. El oratorio es, usted no lo sabía. Es la cuenta de mi esposa. Tenemos el testimonio vivo de José con su esposa, ¿no? Primero. Segundo, además de lo que se ha mencionado, yo les recomendaría también hacer penitencia, ¿no? Es decir, hacer ayuno, sobre todo ayuno o alguna práctica de penitencia, de sacrificio por la persona. Hay que recordar que Jesucristo, aun cuando esto no se puede absolutizar solamente con los demonios, pero Jesucristo lo dijo así, hay demonios que solamente salen a base de oración y ayuno, ¿no? Y entonces, digo, no solamente a los demonios en cuanto a que una persona esté poseída, ¿no? Sino que también tiene que ver con la influencia del demonio en nuestra vida, que también tiene que ver con el error, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que no piensen que estoy pensando que los protestantes están endemoniados, porque a veces suelen como malinterpretar, ¿no? Entonces digo que no se aplica solamente a un poseso, sino que también al demonio que está siempre, ¿no? Acosándonos y tentándonos con el error, ¿no? Eso por un lado. Y por último, también le diría que busque el momento, después de bastante oración, ¿no? Busque el momento y las palabras indicadas para que con humildad y caridad se le acerque y le diga, ¿por qué no vemos, por ejemplo, el video de José Plasencia, ¿no? Al respecto de este tema, ¿no? O el video, depende, ¿no? Si le agrada o le gusta o quisiera escuchar al Padre Luis Toro. O quizá ese otro video, el Padre tal o cual. Entonces, pedir al Señor que dame las palabras, el momento, el kairos, ¿no? Que sea tu tiempo, Señor, en el que yo le diga y que Él esté tan abierto que diga, bueno, vamos a verlo, ¿no? Veamos, discutámoslo un poquito, conversémoslo, para que también la otra parte, digamos, intelectual, uno pueda hacerle un poquito mella, ¿no? Solamente eso. ¿Hay algún pensamiento breve que quieras compartir, Sharon? Pues lo que me pasó a mí, que yo sí sentí la imposibilidad de hacerme católica, porque para mí aceptar imágenes y lo tangible de la fe católica, la sacramentalidad, literalmente era imposible y yo lo sentí. Y tú, José, mi amado esposo, empezaste a orar por mí y estoy segurísima que fue esas oraciones que Dios me dio un momento de gracia rezando el rosario. Gracias a tus oraciones. Entonces, primero oración, como dices, y luego vivir una vida santa. Y con esa belleza de una vida santa se van a atraer a la fe católica. Amén. Sí, espero que eso ayude un poco, hermana Erika Ordóñez, y vamos a tener a su querido esposo, lo vamos a tener en nuestra oración. Esperamos que esto pueda ayudarle un poco. Y gracias, Sharon. Gracias por compartiendo también un poquito de tu lado, ¿no?
Muy bien, Padre, pues voy a dejar que se despida, pero primero quiero darle gracias. Gracias, Padre, por haber aceptado la invitación, por haber movido todo para poder estar aquí con nosotros. Muchas gracias a nombre de toda la audiencia, los que están ahora en el en vivo, pero también los que van a estar viendo la retransmisión. Muchas gracias, Padre Byron, por su tiempo, por sus respuestas, por su dedicación. Me quiero unir a la mamá que por ahí comentaba que le quería agradecer, ¿no? Por la labor que hace con los jóvenes. Ella misma tiene unos jovencitos que están siendo ayudados. Gracias, Padre. Yo se lo dije en el audio donde usted y yo nos estábamos comunicando, ¿no? Le dije, esta labor que está llevando a cabo hay que difundirla. Muchas gracias, Padre Byron. Lo dejo ahora sí, Padre, que se despida. Muchas gracias a ti, José, a Sharon también por estar aquí como San José, en silencio, ayudándonos. Muchas gracias a todos los hermanos que se han conectado y pues si no es mucha molestia, creo que no, pero se lo dice por retórica, les puedo dar la bendición. No sé si tú vas a continuar con el programa o ya terminas. Un par de minutos, pero sí, de hecho, si le iba a pedir su bendición, sería genial que usted lo pudiera hacer, Padre. Bien, entonces permítanme darles la bendición. Y muy agradecido, también dispuesto para otra ocasión, cómo no, estar aquí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias de nuevo, Padre Byron. Gracias, que tenga un bonito día y le pedimos que nos mantenga en sus oraciones. Y bueno, aquí me despido de usted, pero yo continúo un par de minutitos con la audiencia. Gracias, Padre.